y tener la oportunidad de charlar un buen rato con la doctora Rosa María Coco Martín, que ya la tenemos en directo y a la que volvemos a saludar. Rosa, hola nuevamente. Buenos días a todos. Rosa, Gracias por la invitación. gracias a ti, Rosa, sobre todo por participar en este maratón a través de Facebook y sobre todo por ese trabajo constante, continuo que haces cada día en tu consulta de oftalmología. La doctora Coco es oftalmóloga del Instituto de Oftalmobiología Aplicada de Valladolid, el IOVA, en el centro de España, para las personas que nos seguís desde fuera de España. Ella es, personalmente, pienso, la mayor experta en España de la oftalmología en todo lo que son las hereditarias de la retina y vamos a poder aprender con ella un poco en estos minutos que tenemos por delante de todo lo que son estas patologías, los diferentes síntomas, cómo se diagnostican, la importancia de un buen diagnóstico. Bueno, todas estas cosas que Rosa Coco, la doctora Rosa Coco, hace cada día en su consulta con tanto cariño y con tan buen saber, ¿no? Yo doy fe porque en su día también he sido paciente suyo y desde aquí mi agradecimiento, mi cariño y sobre todo en estos días tan complicados que estamos pasando, Rosa, bueno, a todo el sistema público de salud en España, los contagios por coronavirus ha afectado de una manera realmente importante, ¿no? No sé cómo habéis vivido desde la oftalmología, desde la consulta, toda esta situación, Rosa. Bueno, la verdad es que la oftalmología ha estado bastante implicada, aunque parezca una especialidad marginal en esta situación del COVID, pero la verdad es que no lo ha sido. Supongo que ya sabéis la famosa historia de que el médico chino que descubrió el COVID fue un oftalmólogo que se contagió viendo un paciente de glaucoma y que finalmente acabó muriendo, una persona de 38 años. Este oftalmólogo se contagió pues, porque las exploraciones oftalmológicas son de alto riesgo. De hecho, los otorrinos y los oftalmólogos trabajamos muy cerca de nuestros pacientes y, por lo tanto, bueno, el riesgo de contagio cuando manejamos pacientes infectados es elevado. Así que se ha vivido de cerca por esa vía. Y luego se ha vivido de cerca por el hecho de que muchos compañeros de oftalmología han tenido que estar dando apoyo en plantas COVID. O sea, es que todos los sanitarios han tenido que estar dando apoyo y algunos de mis compañeros todavía siguen trabajando en planta COVID. Tengo 5 compañeros todavía trabajando en planta COVID. Entonces, bueno, pues digamos que aunque pudiera parecer que nos toca de forma marginal, pues no. De hecho, ha tocado muy de lleno a todos los sanitarios, incluidos los oftalmólogos, las enfermeras oftalmológicas que a veces han tenido que desplazarse a UBI, a trabajar, etcétera. O sea que sí que ha impactado. Y luego ha impactado de otra manera secundaria, pero que no es banal, que es que se han aplazado todas las consultas programadas de oftalmología al no considerarse esencial. Aunque se han mantenido pues, las cirugías urgentes de desprendimientos de retina, las infecciones, los traumatismos y las inyecciones intravítreas. Pero yo me estoy encontrando con algunos pacientes que lo están dejando por miedo a acudir a consulta y bueno, pues resulta que pues para los pacientes con DMAE que pueden sufrir pérdidas irreversibles de visión, si se demoran sus consultas y sus inyecciones 2 meses, 3 meses, podemos estar en pérdidas de visión irreversibles, ¿no? Claro. Ahí Entonces, el consejo que tenemos que hacer ahora que estamos ya en una fase un poco de desescalada, doctora Coco, a los pacientes, por ejemplo, con DMAE o con inyecciones intravítreas, pues, con retinopatía diabética o con neovascularización en miopía magna, todos los pacientes que en algún momento estén con el tema este de inyecciones intravítreas, el consejo es que hay que intentar mantener las consultas, ¿verdad? Sí, y quizá también unos más que otros. Dentro de ese grupo, o sea, el colectivo que está en tratamiento con inyecciones intravítreas, es importante que en la medida de lo posible lo mantenga. Me consta que en los hospitales están haciendo consultas telemáticas, llamando a los pacientes y tratando de hacer tratamientos con pautas fijas.
para facilitar el que no pierdan las visitas, o sea, y también acto único, o sea, vas y te pinchan en el día para que para que los pacientes que son mayores con pluripatologías no tengan que ir muchas veces. Pero es mucho más urgente no perder la cita ni la inyección en un paciente con DMAE, con membrana miópica o con cualquier membrana neovascular subretiniana, aunque sea inflamatoria o lo que sea, que un paciente diabético o una paciente con una oclusión venosa, porque esos muchas veces, si retomamos el tratamiento 2 meses más tarde, nos vuelven a responder. Entonces, bueno, digamos que serían los segundos más prioritarios, pues serían aquellos que están en tratamiento por retinopatía diabética, si es un edema de mácula diabético. Muy bien. Muy bien, Rosa. Son ahora mismo las 10 de la mañana. Para aquellos que se conecten ahora a la emisión en directo de estas 48 horas en tu retina, esta emisión en directo a través de las páginas de Facebook de Acción Visión España, de Retina Asturias y de nuestros amigos en el otro lado del continente, en Iberoamérica, a través de la Fundación Lucha contra la Retinosis Pigmentaria de Chile y la Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria. Como para los que os incorporéis en estos momentos a la emisión en directo, estamos ya al habla con la doctora Rosa Coco Martín, oftalmóloga del Instituto de Oftalmología y Biología Aplicada de Valladolid, el IOBA, en Valladolid, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el centro de España, para aquellos que nos sigáis desde fuera de España. Y estamos hablando un poco de todo lo que son vamos a hablar con la doctora Coco de todo lo que son las distrofias de retina. Ya sabéis que, bueno, son muchas, muy diferentes. Hay muchos síntomas parecidos, pero cada patología es diferente. Y vamos en los próximos minutos a desgranar un poco los diferentes tipos de patologías y la importancia de tener un buen diagnóstico y cómo conseguir ponerle nombres y apellidos a lo que nos pasa a nuestra retina. Rosa, no sé si me escuchas, te escucho con un poco de ruido. Sí, hay un poco de ruido en el fondo. No sé muy bien qué estás... ¿Me escuchas bien tú? Yo sí. Ignacio, por favor, no sé si puedes modular un poco para que la conexión sea un poco más limpia. Saludamos también a... El catedrático emérito, el actual catedrático, etcétera, son virólogos porque son de la gripe. Y son gente que si tú lo sigues en Twitter, sabe perfectamente lo que hacer. Otra cosa es que les escuchen. Claro. Otra cosa es que les escuchen. Y creo que algún problema que hemos tenido con epidemiólogos cuya valía es súper contrastada es que en lugar de hacer lo que se debía, pues a lo mejor se han dejado instrumentalizar por el poder. Esa es mi opinión, pero es mi opinión personal y luego cualquiera puede discrepar. ¿Vale? Entonces... Pero yo estoy seguro que estos mismos virólogos que tú cuentas, seguro que han padecido en sus propias carnes la reducción de ayudas para poder seguir investigando, para poder fijar a gente que ha hecho tesis, que ha hecho postdoc en el extranjero, que han tenido que renunciar a muchos de sus proyectos de investigación, de su búsqueda de vacunas, porque hay algo que es evidente, Rosa. Los presupuestos de investigación en España han caído al 40%, mientras que en Europa durante los últimos 10 años el presupuesto de investigación se ha mantenido en torno al 2 y pico, 3%. En España lo hemos bajado al 0,3%. Sí, lo sufro en mis carnes. Lo sufres en tus carnes, Rosa. Si yo me acuerdo cuando tú te viniste del Murphy, de Londres, ¿no? Y las dificultades que tuviste para poder, como se suele decir, salir adelante con tu propia vida, ¿no? Como oftalmóloga, como persona, ¿no? Que quiere salir adelante después de su periodo de formación, de su postdoc, venir a España y a duras penas tener ahí un contrato de cómo se puede, ¿no? Como se puede, ¿no? O de sin contrato incluso. O de sin contrato, ¿no? Ahí con los ratones, con tus conejos, intentando hacer ahí de todo, ¿no? Y aprendiendo y haciendo conocimiento, ¿no? Avanzando el conocimiento. Sí, eso sin ninguna duda. O sea, que hay problemas con los presupuestos, seguro. Y lo que te decía antes, no solamente eso, sino que los científicos, aun en la situación en la que está, han pedido trabajar
esta pandemia, ir a trabajar, ir a los laboratorios, ayudar con sus PCRs y no se ha puesto en marcha. No sé muy bien por qué. Los laboratorios donde se hacen las PCRs de COVID tienen que tener unos requerimientos especiales, pero tampoco es tan complicado. De hecho, pues en la Universidad Complutense se ha montado un laboratorio, en nuestra universidad se ha montado otro laboratorio, pero con muchas pegas y contra viento y marea y tardando muchas semanas en montarlo, cuando hubiera sido sencillo en una situación de carencia de test, pues que los científicos hubieran estado, porque es que además lo pedían a gritos. Sí, ¿eh? Entonces, bueno, ¿por qué les han quizá, tenido en casa? ¿Por qué han tenido bueno, a los científicos en casa? No se bueno, porque entiende. nos falta cultura científica en España, Rosa, yo lo tengo clarísimo, y sobre todo desde los ámbitos de la política, ¿eh? Sí, Y de sí, las sí. personas que toman las decisiones. Pero a ver, Rosa, yo creo que ya te he contado alguna Hola vez Nicolás, ¿qué tal? de estar ¿Aló? con algún Habla Ignacio de la político producción del programa y para hablarle de que salir yo a tengo hablar con retinosis Andrés Mayor. hereditaria y al final de la entrevista pensar que tenía un problema ¿Aló? de la piel. O sea, ¿Me escuchas? entonces, bueno, que esto... Andrés, te está hablando sí, Ignacio. Te está hablando ¿ahora? Ignacio. Sí, pero yo creo que él no se da cuenta de que está en el aire. Él piensa que está por la otra línea, Ah, no se da cuenta de que sale al aire. Yo creo que ahora ya no sale al aire, porque ya ha desconectado el micro, sí, sí. Bueno, Rosa, es que, bueno, como siempre, Rosa, qué lujazo poder charlar un rato contigo. Qué ganas tenía, porque a pesar del correo electrónico, del WhatsApp y todo esto que siempre estamos en contacto, pero no hay nada como la conversación boca a boca, ¿no? O sea, boca a oreja, oreja a boca, ¿no? Que hace tiempo que no tenía la oportunidad de charlar así tranquilamente contigo un poco y como siempre un placer y cuánto se aprende, bueno, charlando contigo, ¿no? Tenéis el congreso online, entonces al final se suspendió sí. el presencial, el congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitrio. ¿Lo vais a hacer online el fin de semana que viene? ¿Cuándo? Sí, el sábado. Sí, sí. O sea, Ayer tuvimos una formación para aprender a utilizar, a ponernos en el atril y todas esas cosas. Ya. Y sí, sí. Primero se pensó en hacerla en el día de la subespecialidad en el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, que este año era en Santiago. Pero creemos que la Sociedad Española de Oftalmología tiene visos de tampoco poder celebrarse Para celebrarse, claro. en septiembre, porque además decían que sí podría haber repunte para aquel momento, etcétera. Ya. Entonces, al final lo que se ha decidido es hacerse online. Y ya había 1000 plazas y ya en las primeras 48 horas se agotaron las 1000 plazas de Ya. entrar online en el Congreso. Bueno, Sí. ya contaremos contigo para que nos cuentes un poco bueno, pues todo eso. Imagino que el COVID-19 también mediatice muchísimo muchísimas de las presentaciones o crees que no. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, el Congreso es... ¿Intentaréis manteneros al margen un poco o no? No, hombre, se hará de todo, se hará de todo. Porque, por ejemplo, Jaume va a presentar los primeros casos de tratamiento de terapia de Luxturna, entonces también se hablará de hereditarias y luego yo voy a presentar casos de hereditarias, o sea que sí que las hereditarias van a estar presentes sí o sí y eso no tiene nada que ver con COVID. Y luego, bueno, pues hay otras, todo lo que son novedades, el Congreso no va a dejar de presentarlas, todo lo que son novedades en oftalmología o en tratamientos o en diagnósticos, pues eso va a seguir estando ahí. Resultados de los últimos ensayos clínicos, etcétera. Y algo se hablará de COVID, pero no es lo que va a centrar el Congreso. El Congreso lo que va a centrar es tratar de actualizarnos y mantenernos actualizados a todos. ¿Y podrías destacar un adelanto de alguna cosa que crees tú que puede ser como lo más llamativo en este último año de periodo entre congresos en este ámbito de las hereditarias de retina? ¿Cuál crees tú que haya sido quizá, aparte del Luxturna, que aquí yo creo que eso sí, pero alguna otra cosa que creas tú que pueda ser interesante destacar o comentar? Bueno, pues yo creo que la cercanía que tenemos en que aparezcan nuevas terapias génicas, además de la de Luxturna. Yo creo que eso va a ser muy importante.
Ya tenemos muy cerca la coroideremia, el REP1, tenemos muy cerca CRB1, ya están con RPGR para los que tengan retinosis pigmentaria ligada X. Entonces yo creo que tenemos bastantes genes ya más cerca de aplicación clínica real y de que realmente les llegue a los pacientes esos resultados que, como decía antes, pueden tardar 20 años en llegar. Y eso es importante cuando llegan. Sí. ¿Tú crees que la terapia génica bueno, es como lo más cercano, quizá, ¿no? Como un tratamiento ya disponible? Eso es lo más cercano. Sí, porque en mi opinión, ahora que se acaba de incorporar Nicolás, que os hable más de terapia celular, si queréis, pero yo la terapia celular la veo más lejos. Quizá con las células madre pluripotentes inducidas se pueda conseguir resultados más importantes de lo que se ha conseguido hasta ahora con la terapia celular, ¿vale? Pero yo la veo bastante más lejos de llegar a la clínica que la terapia génica. La terapia génica tenemos aquí ya bastantes genes. Sí, ¿no? Hablamos de la corideremia, yo también he escuchado también algo por ahí de la retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X, a cromatopsia también, quizá, ¿no? La cromatopsia también está cerca, sí, pero vamos, las más cercanas, yo te diría esas dos, coroideremia y RPGR. RPGR que produce el 70% de las retinosis pigmentarias ligadas a X, ese gen, RPGR. Sí. Lo que no sé es si los pacientes españoles tendremos la posibilidad de acceder a estas terapias, porque la mayoría de los ensayos clínicos los hacen en España, hay que decirlo también. Bueno, yo tengo dos pacientes que son gemelos, uno de ellos estaba perdiendo visión y se animó a irse. Contactamos con Michael Michaelides y se animó a irse a Londres y estuvo allí, lo vieron. Y la única razón por la que no le han tratado es porque tenía una membrana epirretiniana. Y había que quitársela para intervenir. Y entonces decían que podía, claro, no iban a saber si la mejoría era por la extirpación de la membrana o por la propia terapia génica. Entonces, no cumplía criterios para entrar en el ensayo clínico, pero si los hubiera cumplido, lo hubieran metido. Sí. Bueno, pues muy bien. Bueno, como siempre, Rosa, un placer. Ya que tenemos ya tenemos por ahí a Nicolás Cuenca, me da la sensación, el doctor Cuenca está en el aire. Sí, estamos aquí. Buenos días, Nicolás. Hola, doctor Nico. Cuenca. Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estáis? Nada, aquí estamos en estos días de confinación. Bueno, está claro que, es un lujazo para todos aquellos que os incorporéis ahora a la emisión en directo a través de Facebook de 48 horas en tu retina, que estamos poniendo en marcha entre Acción Visión España, Retina Asturias y nuestros amigos de Retina Iberoamérica en Chile, la Fundación Lucha contra la Retinosis Pigmentaria de Chile y la Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria desde Tucumán. Pues estamos al habla, tenemos ahora mismo en el aire a dos auténticas personalidades de la ciencia en España, como son la doctora Coco Martín del IOBA de Valladolid y el doctor Nicolás Cuenca de la Universidad de Alicante, en España. Uno desde el punto de vista de la clínica y otro desde el punto de vista de la investigación básica, nos demuestran cada día la necesidad del apoyo a la ciencia, a la investigación, en todos los sentidos, para que, pues el gran anhelo que tenemos todas las personas afectadas y nuestras familias de conseguir tratamientos paliativos y curativos de las enfermedades hereditarias de la retina sean una realidad. Simplemente yo ya quería despedir a Rosa, pero no puedo evitar que aprovechando que estéis ahora los dos aquí juntos, pues si entre vosotros, si queréis saludaros o deciros alguna cosa, pues tengamos también unos minutitos para hablar. Escucha, no, Andrés, es que creo que según me dice Ignacio, se cayó la red en Facebook. Luego, yo no puedo entrar en Facebook. Vaya por Dios. No sé si Ignacio está por ahí. Ignacio. Estamos aquí. Le mandé el link a Andrés por WhatsApp. A ver si pueden allá los amigos ayudarnos a que cuelguen la transmisión en su fanpage, que yo ahí no tengo acceso al fanpage de ustedes. Claro, lo tiene Luis Arturo. Sí, lo que pasa es que Luis Arturo está ahí
en descanso, Claro, se fue a claro. dormir porque acá son ya No, las pero, 4:30 de la madrugada. Ignacio, Vale, pues yo intenté también entrar por Fundalur y tampoco pude. ¿Eh? No, Fundaloop ya está arriba de nuevo la transmisión. Vale, perfecto, perfecto. Están dando todo. El tema es que si pueden copiar ese link a alguno de los amigos de allá en el fanpage de ustedes, Andrés. vale. Vale, entonces desconectamos unos minutos Sí. y lo intento, porque yo ahora... ¿Y paramos la emisión en directo o cómo hacemos? Porque yo no puedo estar con el móvil en directo Claro. y mandar la información. Sí, yo creo que... Ignacio, ¿qué quieres? Quedémonos con Nicolás y Vale. con Rosa conversando. Y Andrés, tú puedes salir y yo te mando al tiro la invitación para que vuelvas a entrar cuando estés listo. Vale, vale. Entonces que hablen ellos dos solos y yo me salgo. Claro, para que puedas ver allá con la gente que te pueda ayudar a levantar la transmisión en el fanpage de ustedes. Vale. Buenas, Nico. Hola. Nada, es que, bueno, me he perdido tu charla con Andrés porque con estos problemas del Facebook. Pero vamos, me imagino que como siempre es un placer escucharte a ti con todo lo que sabes y la cantidad bueno, de años y de experiencia que tienes con enfermedades hereditarias, ¿no? Y la verdad es que es súper importante, como ya se ha dicho, el identificar estas patologías a nivel clínico, ¿no? Y a nivel genético, ¿no? Pero que hay esa correlación es muy importante porque muchas veces, no sé, una pregunta que a lo mejor sí que te quiero hacer ¿es posible que una vez que a una familia o a una persona le han identificado una mutación, es posible hacer un pronóstico por el conocimiento de esa mutación, hacer un pronóstico de cómo se va a desarrollar esa mutación, o la variabilidad es tan grande que es imposible decir, bueno, pues fundamentalmente los que tienen esta mutación pues pueden perder visión a tal edad o no, ¿eso cómo está? Bueno, pues depende. Precisamente sí que hemos estado hablando de que hay genes que tienen una variabilidad tan grande que no se puede predecir, ¿no? Y tú y yo conocemos una familia Claro, grande de aquí de España donde la variabilidad es enorme, pero es claro, que esa variabilidad es enorme en ese gen, o sea, las mutaciones en ese gen del que ya hemos estado hablando, que es la periferina, son enormes. claro, Entonces, yo creo que la investigación en este tipo de genes se tiene que centrar en buscar genes modificantes. claro, Eh, claro. eh, Más y, que y yo tengo un par de familias en las que esto se cumple bastante bien, ¿no? Que tienen mutación en periferina y luego una mutación en un alelo de ABCA4 que les está modulando que la enfermedad se comporte de otra manera, ¿no? ya, Y lo que sucede también en estas familias es que como las mutaciones en periferina producen enfermedad de forma dominante, cuando ya un miembro de la familia está identificada que tiene esa mutación, ya lo único que les buscan es si tienen esa misma mutación. No les miran el panel completo de genes para ver claro. si hay algún otro modificante. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en esa línea de que todos tengan hecho un panel de buscar si hay mutaciones y genes modificantes que nos puedan explicar la variabilidad, Claro. aparte del ambiente. Pero tenemos que trabajar un poco más en explicar esa variabilidad. Y luego hay veces que sí que es verdad que sí que se puede. Por ejemplo, en mutaciones en ABCA4, cuando son delecciones de trozos grandes del gen, pues la enfermedad suele ser pues muchas veces una distrofia con los bastones. Mientras Ya, que cuando son mutaciones missense, sí que es verdad que es un cambio de un aminoácido por otro, que no es el que se le parece, pero no mucho y tal, pues tienes cuadros más leves y cuando es una mutación que te produce un cambio en la configuración estructural de la proteína, en la estructura terciaria o la cuaternaria, pues la enfermedad pues tiende a ser intermedia. ya. Entonces, en algunos casos sí y en otros no. Y tenemos que tratar de calcular las fórmulas, qué parámetros tenemos que meter en esas fórmulas para ser capaces de dar mejores pronósticos.
No, lo digo fundamentalmente porque yo creo que transmitir esa idea de que es importante el que la gente conozca sus mutaciones a nivel genético, que se hagan los análisis genéticos correspondientes, yo creo que es importante, pero por otra parte, bueno, yo tampoco tengo muchísima relación con la clínica, pero parece como si la gente joven quisiera obviar el problema, ¿no? En el sentido de que, bueno, mi experiencia cuando vas a dar las charlas de explicar un poquito lo que es la investigación y tal, van más los padres que la gente más joven, como si la gente joven no quisiera saber nada. Y a lo mejor sí que es importante el conocer cuanto antes la mutación y si tienes ese problema o no, para poder desarrollar algún tipo de terapia preventiva, ¿no? Hablamos de la luz o hablamos de otros factores que pueden influir en el desarrollo de cada una de las patologías. No sé cuál es tu experiencia con la gente joven, si están dispuestos a hacer ese análisis genético o quieren más o menos no saber nada de momento, ¿no? Pues un poco de todo. Mira, en general, con respecto a lo de que debe conocer el diagnóstico genético, yo creo que las cosas están cambiando. Y están cambiando gracias a la terapia génica. Porque si tú le dices, hay tratamiento para tres genes y no sabemos cuál es el tuyo, pero si fuera uno de estos tres tienes tratamiento, se apunta mucha más gente al carro de hacerse el diagnóstico genético que antes. Antes decía, ¿pero para qué va a servir? Pues para saberlo. Y había gente que encontraba un alivio en saber cuál era la mutación y otra que decía, pues si no me va a servir para nada, ¿para qué lo quiero? Claro, Sin embargo, ahora esto está cambiando a mejor. Incluso claro. pacientes que yo tengo que les veía desde hace tiempo y que me habían dicho que no, ahora sí que se apuntan al carro de hacerse el diagnóstico genético. Claro. Y luego, con respecto al factor que tú me cuentas de la edad, veo un poco de todo. Es que, mira, el otro día he llamado a unos padres porque me llegó el diagnóstico genético de un chico de 20 años, que ya es un adulto. Y entonces la madre me dice que es muy infantil, que es que todavía es un niño y que es que no le interesa y que se lo cuente a ella y que porque a él, que es mejor que no se lo cuente. Entonces a veces también hay un poco de proteccionismo de los padres, a veces es un poco que los hijos también dejan eso en manos. Sí que hay un cierto componente de lo que tú dices y luego al contrario, tengo también otro chico de Stuttgart que la madre negaba una negación de la enfermedad y el hijo sin embargo estaba con los pies en el suelo diciendo mamá, pero deja de preguntar siempre lo mismo que ya nos lo han contado. O sea que te encuentras un poco de todas las situaciones, todo es muy variable. Bueno, yo ya estoy otra vez en el aire, no sé si me escucháis. Sí, Andrés. ¿Está arreglado el problema ya? Creo que sí. Me dice Ignacio que vuelve a salir otra vez Está uno aquí charlando con ya os escucho. Haciéndole una serie de preguntas, ¿no? O curiosidades. Yo, una última pregunta, ya que estamos hablando aquí con Rosa, ¿no? ¿Cómo ves tú el tratamiento a nivel de terapia génica? ¿Cómo crees tú que se puede o se tiene que desarrollar aquí en España? ¿Va a haber un centro o dos centros a nivel nacional donde se va a aplicar este tipo de terapia? ¿O lo van a aplicar todos los centros? ¿O cómo se puede organizar? Pues claro, hay que saber, incluso ahora a ver, la terapia génica no son virus, son adenovirus asociados, ¿no? Pero bueno, habrá que saber cómo se maneja, cómo se utilizan, es decir, todo ese tipo de conocimiento previo para, por una parte a nivel biológico y por otra parte a nivel clínico, hacer una cirugía de una inyección subretiniana, pues a lo mejor necesita una mínima experiencia, ¿no? Lo digo porque se va a implementar aquí en España, ¿cómo, cuándo? ¿Cuál es tu opinión? Sí, te cuento hasta donde yo sé. Bueno, efectivamente es una terapia compleja de manejar, por ejemplo, a nivel de farmacia hospitalaria, cómo se hace la reconstitución del vial, etcétera, etcétera. Yo tuve la suerte que me invitaron en noviembre a ir a París al Cannes Fund, que deben de llevar ya como 12. Yo vi los casos 11º y 12º que hacía Pierre-Olivier Vagal, se llama el oftalmólogo. La cirugía tampoco es una cosa horrorosa, o sea, a mí no me pareció, no me pareció, vamos, me pareció sencilla, de hecho cortita,
te piden tener un pedal para inyectar, pero le habían cambiado el quirófano ese día y la hizo sin pedal, inyectando el residente con una jeringa. El OCT el OCT intraoperatorio que te dicen que tienes que tener para controlar, pues lo puso en la primera cirugía, en la segunda cirugía no lo puso y le hizo el bleb perfectamente. En fin, yo la cirugía tampoco la veo una cosa espantosa que esté dando grandes complicaciones ni grandes problemas. Sí que lleva un aprendizaje importante desde el punto de vista de manejo hospitalario. Y la sensación, como estaban las cosas antes del COVID, de lo que se iba a hacer aquí, es, bueno, de entrada ya te cuento por si no te habías enterado, que en febrero se hizo la primera terapia génica en Sant Joan de Déu, en Barcelona, que la hizo Jaume Català. Y bueno, se ha hecho, no se ha hecho con el aparato administrativo montado, se ha hecho de estas terapias que se llaman fuera de indicación, ¿vale? Como tratamiento de uso compasivo. Han traído el fármaco de fuera, ¿vale? Entonces hay que montar el resto. ¿Cuál era el método administrativo o la vía que estaba estudiando el Ministerio? Bueno, pues estaban estudiando hacerlo igual que el CAR-T. El CAR-T, sabes que es la terapia celular que se hace en leucemias. Y entonces lo que se ha hecho ha sido nombrar unos centros de excelencia que son los que tratan, ¿vale? Entonces, como en España no hay cesures de enfermedades hereditarias, lo que iban a hacer es nombrar como mucho 2 centros de excelencia, que muy probablemente, o sea, los que tenían en mente era uno, pues ya muy probablemente después de haber hecho el primero Jaume, pues va a ser de Sant Joan de Déu en Barcelona, y el otro que podían tener en mente es La Paz en Madrid, porque tiene mucha experiencia en hacer cirugía pediátrica, porque la mayor parte de los pacientes son niños o adolescentes, etcétera. Entonces, lo que harían sería enviar a los pacientes a 2 centros en concreto, que serían los que asumirían todo, y lo que es el aparataje administrativo sería muy similar a lo que han desarrollado ya para el CAR-T. Esa era la línea en la que se trabajaba en el Ministerio. Eso es todo lo que sé, que te puedo contar. No, porque es muy mucho. Vale, nada, muchas gracias. Andrés, Gracias. Sí. Vale, bueno, pues nada. Sí, sí. Bueno, que como siempre es un placer escucharos tanto a Rosa como a ti, Nicolás. Yo simplemente agradecerle a Rosa que nos haya dedicado estos tiempos, que nos haya dado esta primicia, porque es toda una primicia saber que en España ya hay al menos una persona, que no sé si es un niño o una niña. Sí, creo que es un niño. Un niño, pues un Sí, niño tratado con 10 años. Con 10 años, fíjate qué bien. Bueno, pues enhorabuena a ese niño, a esa familia, que probablemente consiga recuperar la visión, y es todo un lujo saber que en España, gracias a los esfuerzos de estos últimos años, de estos últimos 20 años, de toda la gente que ha hecho investigación en el mundo para conseguir que esta persona, que este niño de 10 años consiga recuperar su visión. Y en ese sentido yo ya hoy marco en el calendario como un día de fiesta, pero de fiesta a lo grande para las personas y las familias y las asociaciones de personas con discapacidad visual, saber que en España ya tenemos una persona tratada con la terapia génica para el gen RP65 de Luxturna. Y bueno, animar, como dice Rosa, a todas las familias con una enfermedad hereditaria de la retina a conseguir que todos sepamos cuál es nuestro gen, porque, como dice Rosa, si no empezamos por ahí, malamente vamos a poder llegar a ser uno de estas personas, de estos niños, de estos jóvenes, de estas personas que se puedan beneficiar de la investigación y de la terapia. Yo simplemente darte nuevamente las gracias, Rosa, como siempre un placer. Y bueno, seguimos trabajando como siempre, Rosa. Gracias a vosotros por dejarme compartir este ratito con vosotros. Que tengáis buen fin de semana y hasta la próxima. Adiós.